no me siento solo. Ponía el lema, Yahvé es mi pastor. Y quise poner Yahvé porque me encanta llamar al Señor, tal como dicen los salmos, Yahvé, ¿no? Que es su nombre, que significa yo soy el que soy. Ahora que podemos dirigirme a nuestro Padre con su nombre, yo soy el que soy, Yahvé, a nuestro Padre Celestial, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y como podéis sospechar, la palabra pues tiene que ver con un salmo que es tremendamente conocido para todos nosotros. Es el Salmo 23. Y antes de continuar, vamos a leerlo. Lo voy a leer yo, si queréis acompañarme, pues con libertad. Y dice así el Salmo 23, aunque la mayoría de vosotros sé que lo podéis recitar de memoria. Dice así: Jehová, Yahvé, es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Este salmo probablemente es el salmo más leído de la historia. Si hay algún texto que la mayoría de creyentes saben, es el Salmo 23, o por lo menos sus 2 primeros versículos. Es probablemente el salmo que incluso en círculos no cristianos evangélicos se lee más. En cualquier entierro habréis podido escuchar que se ha leído el Salmo 23. Incluso en bodas se ha leído el Salmo 23. Es algo espectacular. E incluso en entierros civiles he escuchado que alguien ha leído el Salmo 23. Porque de alguna manera esas palabras son tan profundas, tan contundentes, tan impresionantes y abarcan tanto sentido a la vida de cualquier ser humano, que incluso el que no cree encuentra algo ahí. Tiene algo que decirle esas palabras. Son tan tremendas, esos 6 versículos tienen tantas cosas que decir que podríamos estar hablando semanas. Yo hoy he querido, y os confieso que para mí ha sido abrumador intentar buscar una enseñanza para hoy de este salmo, porque son tantas las enseñanzas que se desprenden, hay tantas formas de leerlo y todas nos dirigen a glorificar el nombre de nuestro Señor. Todas nos dirigen a eso. Es el salmo por excelencia que durante años, durante siglos, por generaciones ha consolado a todo el mundo, a huérfanos, a viudas, a desconsolados, a gente que se encontraba desesperanzada, a personas que habían perdido algo en la vida, personas que habían perdido el rumbo por tantos siglos y siglos y siglos, y podríamos decir milenios, porque hace 2800 años que se escribió este salmo, ¿no? Casi 3 milenios que generación tras generación han estado usando. El pueblo hebreo usaba este salmo especialmente cuando era perseguido. Prácticamente se estuvo usando hasta el siglo XVIII, que aún seguía siendo perseguido, para bendecir los alimentos. Y en el momento de bendecir los alimentos no solo daban gracias a Dios, sino que recitaban el Salmo 23. La importancia, el peso, la sustancia que tiene este salmo. No es solo una poesía bonita, no solo algo, el Salmo 23, que es algo que nos dice algo, ¿no? Que nos conmueve de alguna manera. No, es algo que conmueve auténticamente los cimientos de nuestra fe. Es algo que le da sentido a nuestra vida como creyentes. Imaginaos que incluso al pueblo hebreo que no creen en el Mesías, imaginaos que incluso a otras religiones que predican cualquier tipo de Dios, el Salmo 23 les conmueve, porque de lo que habla es de la esencia de lo que el ser humano necesita, de lo que el ser humano carece. Podemos ver a un rey David, cuando escribió este salmo, era el momento que su hijo Absalón, no sé si recordáis la historia, si no, os animo a leerla, buscaré ahí en Samuel, 1 Samuel, cuando su hijo Absalón le hace un golpe de estado, lo echa de ahí,
y quiere ocupar el lugar de su padre, pero no solo se conforma con eso, sino que manda a perseguirlo. Y David, ya en su vejez, que lo ha dado todo, que posiblemente él se encontrara sin fuerzas, que se sentía angustiado, se sentía repudiado. No quiero entretenerme con la historia que precede a esto, pero era un momento duro en la vida de David, porque su propio hijo, después de todo lo que él había hecho, después de instaurar el mayor reino que ha tenido Israel en toda su historia, llega su hijo, el mimado, y lo destrona, y además de malas maneras. Y en ese pesar, como viendo una luz al final del túnel, después de esa pelea intensa que tiene con Dios o consigo mismo en el Salmo 22, ya lo leeréis, llega a una conclusión. Y es la siguiente, ¿no? Dice, Jehová es mi pastor. Y ahí podríamos ya decir, aquí se acabó. Esto es el Salmo 23. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Pero por qué nada le faltará? Porque Jehová es su pastor y no otro. No es tal Dios o tal deidad, o no es una combinación de dioses paganos que existían en esa época. No, porque Jehová es mi pastor, es que nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Imaginaos el cansancio del rey David, perseguido, viejo. Incluso los que habían sido sus amigos le habían dado la espalda. Se sentía angustiado, se sentía cansado. Él dice que en lugares de delicados pastos le hará descansar. Y no se refiere a ese cansancio físico por el cual todos podemos pasar, ¿no? Que cantamos aquello de cansado del camino. No, está hablando de ese cansancio emocional, espiritual, del que lo ha dado todo y ha pasado por todo. Porque si algo podemos ver en el ejemplo del rey David es que pasó por todo. Cualquiera de las cosas por las que nosotros podamos pasar, de alguna u otra forma, él también las pasó. Y por eso él es un ejemplo. Y en esos lugares de delicados pastos, Dios lo hará descansar. ¿Por qué? Porque Jehová es su pastor. Hay quien dice que, se titula este salmo, el Señor es mi pastor. Hay quien dice que se debería de llamar el salmo de la oveja, porque no habla tanto de que Dios sea el pastor, habla más de la oveja. Es el salmo de la oveja. Y ahora vamos a ver un poquito eso, ¿no? Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Es decir, junto a aguas reposadas, donde la oveja se puede acercar sin peligro para beber, me pastoreará cerca de corrientes de agua fresquita. Ahí es donde Él me va a pastorear. Es donde Él me va a estar confortando mi alma, restaurando mi alma. ¿Cómo estaba el alma del rey David? Estaba deshecha, confusa. Si leemos los salmos que preceden al Salmo 23, él tenía una lucha tremenda, ¿no? Incluso se enfadaba con Dios porque decía, es que a mis enemigos les va mejor que a mí. Yo que soy tu siervo. ¿Cómo puede ser? ¿No nos hemos preguntado eso muchas veces? ¿Por qué es que al maligno, no hace falta ni que sea malo, al que no cree en Dios, por muy bueno que sea, a veces le van mejor las cosas que a nosotros, que somos cristianos, que obedecemos a Jesús, que obedecemos su palabra, que le adoramos, que lo glorificamos, y resulta que al otro, que vive una vida como bien le place, buena o mala, le va mejor? Pues eso le pasaba al rey David. Eso le pasaba, y por eso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, y allí restaurará mi alma, allí confortará mi alma. No es difícil imaginarnos cuáles son esos pastos delicados, cuáles son esas aguas de reposo. Es en el reposo de estar en la presencia de Dios, buscando la presencia de Dios, teniéndola a Él solo como nuestro pastor y buscando los pastos en su palabra, es que vamos a sentir que nuestra alma se reconforta, se reconstruye, se renueva, y no de otra forma. ¿Cuántas veces queremos buscar esa restauración de nuestra alma, ¿no? En unas vacaciones, en un spa, que esto está bien. Pero
¿Cuántas veces buscamos eso en algo externo? En algo que nos consuele momentáneamente, ¿no? En un buen dulce. Y eso está bien también, ¿no? Pero el interior de nuestra alma, lo que nos atormenta, esa nube que hace opaca nuestra visión, que se crea en nuestra mente. De hecho, para el francés no hay una palabra para alma y una palabra para mente. Es la misma cosa. Alma y mente es la misma cosa. Y de hecho, si miramos bien las escrituras, llegamos a la conclusión de que el alma y la mente es la misma cosa. Uno se siente confortado cuando nada falta. Pero ¿acaso no es que el salmista dice que Jehová es mi pastor y por esa razón es que nada nos faltará? Entonces, cuando falta algo, ¿es por qué? Porque quizá nos hemos alejado de sus pastos, quizá nos hemos alejado de sus delicadas aguas. ¿No os parece? Que a veces estamos quejándonos a Dios de que algo nos falta. Y me estoy refiriendo a lo que realmente importa para nuestra vida, no a que nos falte un buen carro, una buena casa. Me estoy refiriendo a lo que importa de verdad. Cuando uno se siente satisfecho, cuando uno se siente lleno, se siente pleno. Cuando eso nos falta es porque posiblemente nos hayamos alejado de esos delicados pastos o de esas delicadas o ese remanso de agua fresca. O realmente pensamos que lo que nos hace falta y realmente no nos hace falta, que eso también puede ser. ¿Cuántas veces pensamos que hay cosas que nos están haciendo falta y realmente no nos hacen falta? A mí me gusta un versículo, no me acuerdo ni dónde está, de Isaías, que dice: gastáis sí, lo que no es pan. Muchas veces andamos enfrascados en nuestra vida, estamos construyendo nuestra vida alrededor de algo que no es pan. Y lo que está queriendo decir es a lo que realmente no tiene tanta importancia. Y de lo que está hablando aquí cuando dice Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará, se está refiriendo a eso, a lo que te hace sentirte pleno, a lo que te hace sentirte lleno. Y eso solo lo puede llenar el Señor. Y solo de una forma, si nos mantenemos en sus delicados pastos y cerca de las aguas de reposo. En el momento que la oveja, cualquiera de nosotros, nos alejamos porque pensamos que hay mejores pastos más a la izquierda o más a la derecha, o hay mejor agua en tal estanque o cual estanque, ¿qué pasa a la oveja? Que se pierde. Y ahí tiene que ir el pastor a buscar a la oveja, porque la oveja en su bobería se fue pues detrás de algo que olisqueó o que le pareció que era mejor. Y entonces le echamos la culpa a Dios. Es que me falta esto. Y Dios dice: no, si yo soy tu pastor, nada de eso te va a faltar. Nada te va a faltar. Pero no está hablando de nada material. Y a mí me irrita grandiosamente cuando oigo desde púlpitos que el nada es nada. No, señores, porque si no todos seríamos ricos, todos tendríamos de todo nos iría maravillosamente bien, nadie tendríamos callos, nadie tendríamos orzuelos, conjuntivitis, cualquier tipo de enfermedad normales en Occidente. Imaginaos a los pobrecitos que están en África, que la esperanza de vida es de 50 años. Se refiere a la esencia, a lo que realmente necesitamos para sentirnos plenos. A veces lo que nosotros creemos que necesitamos realmente es dañino para nuestra vida y nosotros creemos que lo necesitamos, y ahí le pedimos a Dios: pero si yo necesito esto, y aún con apariencia de ser algo bueno, Dios no nos lo da simplemente porque va a ser dañino. Quizá va a hinchar demasiado nuestro ego o nuestra arrogancia, o igual va a hacer que le prestemos menos atención a Dios. Él sabe todas las cosas. Podríamos hacer una lista interminable, porque las experiencias de cada uno pueden derivar por el camino que sean, pero uno sabe cuando mira para atrás: menos mal que Dios no me dio aquello, porque no estaría donde estoy, o no me hubiera sucedido lo que me hubiera sucedido, o no hubiera aprendido, o no hubiera trabajado mi humildad, etcétera. O simplemente no tenemos lo que creemos que necesitamos porque está por venir. Así que tengamos la paciencia de esperar la buena y sabia voluntad del Señor, si
consideramos al Señor como nuestro pastor y nos comportamos como sus ovejas, obedientes junto a los delicados pastos y junto a las aguas fresquitas y mansas. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Parece un poco hasta complejo, ¿no? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es decir, si yo me comporto como me tengo que comportar, que considero que Jehová, el Señor, es mi Señor, yo voy a hacer lo que Él me dice. Cuando dice que me guiará por sendas de justicia, es que Él me va a llevar por los caminos que son correctos, que son adecuados, que son los justos, ni más ni menos. Eso significa algo que es justo, equilibrado, y por amor de su nombre. Es decir, por honor a su nombre, lo podríamos decir de esa manera también. Porque Él ama tanto su nombre que se compromete a que si nosotros hacemos nuestra parte, nos comportamos como ovejas que tienen al Señor como su Señor, a Yahvé como su Señor, Él se compromete que nos va a guiar por sendas de justicia. Por lo tanto, quiere decir que por los caminos que nos toque pasar es porque Él ha querido que pasemos por esos caminos, siempre y cuando nosotros no nos hayamos desviado, que es Él que nos está llevando. Y eso, si vemos algún documental sobre los transhumantes, que son estos que llevan las ovejas hasta 500 kilómetros de un lado a otro y se tiran 2-3 meses con ellas, vemos que para llevarlas de un pasto que se terminó a otro pasto que ya está verde, a veces tienen que pasar por lugares inhóspitos y hasta desérticos, que ellos tienen que llevar garrafas en sus mulas y cosas para darles de beber, porque van a pasar incluso 1, 2 y hasta 3 días que la oveja no va a tener ni que comer ni que beber. Pero es el pastor que las está llevando, porque las está llevando a un sitio donde va a tener esos pastos delicados y esas aguas fresquitas y saludables. A veces nosotros pasamos por caminos que no nos parecen justos o no nos parecen que sean los caminos del Señor, porque no estamos reconociéndolas como sus sendas, no estamos reconociendo que es el Señor que nos está guiando, porque siempre como seres humanos nos mantenemos en esa tensión, ¿no?, de que Dios quiere algo pero nosotros no estamos de acuerdo con lo que Él quiere, o nosotros queremos algo y nos hace que seamos incapaces de ver lo que Dios quiere, porque a veces nuestra voluntad es más fuerte que la voluntad del Señor. En cuanto a nosotros, pues si Dios quiere de verdad, te va a obligar. Pasa que Dios respeta, ¿no? De hecho, que alguna oveja se pierda es porque respeta tanto la libertad que permite que alguna oveja se pierda y no vuelva a redir. Pero lo que ahora nos atañe es poniéndonos nosotros como ovejas, que a veces mantenemos esa lucha con el Señor de no querer reconocer por las sendas que Él nos está llevando, ¿no? Me llama la atención a veces cuando, por ejemplo, ahora estos días lo estoy escuchando mucho, ¿no?, que han habido las elecciones. Antes de las elecciones, ahí en Facebook, en las iglesias, oramos para que se haga la voluntad de Dios y que hagan los gobernantes que Dios quiera. Bien, han salido los gobernantes que han salido. Y esta semana estoy viendo otro montón de iglesias orando para que el Señor cambie esos gobernantes que no reconocen al Señor como su Dios. Y a ver, si al principio estábamos orando para que salieran los que Dios quisiera, ahora nos tenemos que aguantar, si somos coherentes, con los que han salido, porque es porque Dios ha querido. ¿O no orabas por eso? Pues ahora no ores para que el Señor cambie los que hay. Si hemos de ser coherentes, y os aseguro que Dios valora la coherencia, así que reconozcamos cuando es su voluntad. Si nosotros estamos haciendo nuestra parte, y quiero insistir en eso, si nosotros estamos manteniéndonos donde tenemos que estar, bajo la sombra del Altísimo, sobre su mano, llamarlo como queráis, hay esas 20.000 metáforas en todo el Antiguo Testamento, y ahora está hablando con una metáfora que es la oveja, y la oveja que reconoce a Jehová como pastor está ¿dónde? Y lo voy a repetir hasta la saciedad: en delicados prados y en aguas fresquitas, en hierba verde y agua fresquita. Vamos a dejarlo ahí, ¿verdad? Si nosotros nos mantenemos ahí, pensemos que todo lo que nos sobrevenga y por los caminos que pasemos forman parte de la voluntad del Señor. Seguimos leyendo. Aunque ande en valle de sombra de muerte,
no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No necesariamente quiere decir que alguien nos persiga para matarnos. Está hablando de algo que nos da temor. De hecho, hay una frase, no sé si la he apuntado, dice, para el que tiene miedo, era de Sófocles, para el que tiene miedo todos son ruidos. Y si no sé si os habéis fijado, sobre todo los niños, que cuando tienen miedo, cualquier cosa es un ruido, es una sombra, porque tiene miedo. Y esa frase viene de ahí, porque ya a muchos adultos también les pasa. Dice, para el que tiene miedo, todos son ruidos. Entonces, a veces esta sombra de muerte no quiere decir que sea muerte real, sino que es una percepción de peligro. O sea, aunque me parezca que estoy pasando por peligro, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Con lo cual explica esa primera parte del versículo, que dice, sea real o sea imaginario el peligro, no está diciendo que no me va a pasar, me está diciendo que no temeré, que son dos cosas muy diferentes. Porque a la vista está que han habido siervos del Señor a lo largo de la historia bíblica que los han matado, que murieron mártires, que murieron quemados, cortados, crucificados, como Pedro. No temeré mal alguno no puede querer decir que no me va a pasar nada. Está diciendo que aunque alguien me persiga para matarme o me parezca que estoy pasando por algún peligro, de ahí que diga sombra de muerte, aparente peligro, no voy a temer mal alguno. Me voy a mantener firme, voy a estar seguro, porque yo sé que Jehová está conmigo. De hecho, las ovejas se cuidaban para luego comérselas. No temeré mal porque tú estás conmigo. Es decir, si tú estás conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios está con nosotros, ¿quién está contra nosotros? No quiere decir que no nos va a pasar nada. Quiere decir que nos podemos mantener firmes, esperanzados, sin temor. Porque al final lo que hace débil a un cristiano es el temor, no la ausencia de peligro. El peligro, las tribulaciones, todo lo malo que nos sucede nos hace más fuertes, nos hace más fieles al Señor, nos hace que estemos más arraigados a Dios. Imaginaos que hubiera una ley natural que Dios hubiera dicho cuando Adán y Eva pecó, que dice, bueno, a partir de ahí vino la muerte para todos, ¿verdad? Es decir, que todos de una cosa u otra van a acabar muriendo. Pero menos a los niños. A los niños no les va a pasar nada. Tú imaginaos que un niño, ¿hasta qué edad? Hasta los 12, vamos a poner. A los niños hasta los 12 no les va a pasar nada. Y un niño puede cruzar la calle, que le va a pasar un coche y rebotará. ¡Pum, pam, pam! ¿Por qué? Porque va a ser inmortal, va a ser indestructible. ¿Os imagináis? Para hacernos una idea de lo absurdo, ¿no? De que no nos vaya a pasar nada. ¿Cómo crecería ese niño si no hubieran peligros reales? Totalmente irresponsable y desagradecido con su vida. No habría manera de decirle, no metas los dedos en el enchufe, no cruces la calle con el semáforo en rojo, no saltes por ahí, no agarres al perro rabioso, no hagas 1000 cosas. Y haría lo que le diera la gana, porque no hay consecuencias. Y muchos cristianos quieren vivir por la vida cristiana, ya adultos, creyendo que porque somos cristianos no hay consecuencias de nuestros actos o no nos va a pasar lo mismo que le pasa a cualquier hijo de vecino. Y eso hace que a veces seamos un poco presuntuosos y la gente nos vea incluso como presuntuosos, arrogantes, creyendo que somos mejores o que unos tienen más fe que otros. Y no está queriendo decir eso. El hecho de que pasemos por peligros o por sombras de muerte va a hacer que nuestra vida cristiana sea más sencilla, más humilde y continuemos y caminemos día a día reconociendo al Señor como el que es, el Señor de gloria, el Señor de los ejércitos, y nos mantenga humildes y nos mantenga postrados ante Él, no ante el ser humano, y siendo responsables, por supuesto, de nuestros actos, de lo que hagamos bueno y de lo que hagamos malo, pero eso nos va a mantener que no queramos apartarnos de nuestro Señor. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Bueno, podríamos aquí hablar de lo que es la vara, el cayado, pero no lo vamos a hacer, ¿no? Simplemente decir que el buen hijo acepta la corrección y la dirección de su padre. Saber que todo lo que nos sucede es por nuestro bien, todo lo que me sucede es por mi bien, me ha de infundir aliento. No todo lo contrario.
desolación, desesperanza. No, todo lo contrario. Saber que lo que me sucede es porque Dios lo permite, me ha de infundir aliento. Tiene su relación con Él, no temeré mal alguno. Voy a estar seguro. Me pasó lo que me pasó. A veces son tonterías y a veces son cosas importantes, graves. Hay cosas, personas que han perdido a seres queridos, personas que han perdido todo en la vida, enfermedades, mutilaciones. Son cosas incomprensibles, sinceramente. No tienen explicación. La única explicación es que las cosas secretas solo el Señor las sabe y las reveladas son para nosotros. Pero sí que hemos de saber lo que nos dice, que todas estas cosas que nos suceden al final es para darnos aliento, para que sepamos que Él sigue ahí, que Él está a nuestro lado a pesar de todo lo que nos pasa. De que cuando Él hace uso de su vara para defendernos o de su cayado para dirigirnos, hemos de aceptar esa corrección. La esperanza, cuando dice, aderezas mesa delante de mis angustiadores o en presencia de mis angustiadores. Muchas veces yo había entendido esto por muchos años, que es que lo hacía como para fastidiar a mis angustiadores. Mira, el Señor me sirve mesa, ¿no? Me hace que las cosas me vayan bien para fastidiar al que me angustia. Y me costó años entender que no va por ahí la cosa. Es que a pesar de que me estén angustiando, a pesar de que estar rodeado de peligro, a pesar de estar rodeado de circunstancias que producen presión en mi vida, trabajo, familia, en mil cosas que producen presión en nuestra vida, el Señor nos provee. Por eso dice, aderezas, preparas mesa, preparas lo que necesito, mis viandas, delante de mí, en presencia de mis angustiadores. O sea, Él me da serenidad ante la presión, que aunque los que nos angustien estén cerca, Él nos va a proveer de lo necesario, pero no para fastidiar al que nos angustia, sino para darnos a nosotros la confianza de que aun en esa situación Él nos va a dar lo que necesitamos. Y siempre la conclusión de cada versículo prácticamente nos redirige al versículo 1. Jehová es mi pastor, por lo tanto, nada me faltará. Y a ese nada me faltará es toda la descripción que está haciendo después en todo el capítulo 23. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Me bendices y me das alegría. Básicamente viene a decir eso. Me bendices y me das alegría. O sea, la costumbre hebrea era cuando alguien entraba, se le bendecía ungiéndole la cabeza. Por ahí va la cosa. He leído 1000 cosas por ahí, ¿no? Desde la costumbre que tenían de ungir la cabeza para quitarle los parásitos a las ovejas, pero no va por ahí. Habla de bendecirnos y de glorificarnos, ¿no? De darnos alegría. Cuando dice que unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando, va por ahí. A pesar de lo que nos pase, sea bueno o malo, la bendición del Señor y la alegría del Señor, el gozo del Señor, esa es nuestra fortaleza, ¿no? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hubo una vez que un maestro me dijo algo muy interesante, porque en la misma iglesia tú podías ver que la misma palabra para unos no les gustaba y para otros les gustaba mucho. Para unos les molestó y para otros, por favor, repite algo parecido. Y eso te vuelve loco. Dice, al que es bueno, todos los pastos le parecen bien. De cualquier pasto va a sacar una hierbecita verde. Dice, al que es malo, al que realmente no está cerca del Señor, cualquier pasto, bueno y malo, le va a parecer malo. Y esa es una última lección. Este versículo va más dirigido lo dice el rey David, más como oveja que como desde el punto de vista del Señor. Dice, yo estoy en la casa del Señor, yo estoy con el Señor, Él me está pastoreando, Él me dirige, Él me alimenta con pasto fresco y agua limpia. Todo lo que me pase en mi vida tiene sentido, forma parte de la corrección del Señor si yo me estoy manteniendo ahí. Y como yo quiero ser una buena persona, todo lo que me venga de ti lo voy a ver como bueno. Por eso dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Es como una promesa que Él se hace a sí mismo. No es una promesa que le hace Dios a Él. En la casa de Jehová morarás. No, Él dice, en la casa de Jehová moraré. Es una decisión.
he tomado la determinación de ser una buena persona, de ser un buen discípulo, si lo tradujéramos al lenguaje cristiano, ¿no? De ser un buen cristiano, de mantenerme firme en la palabra del Señor y en la oración. Y entonces todo me va a ir bien. En cuanto a lo que es verdaderamente esencial, repito, a lo que nos hace que nos sintamos plenos, satisfechos, totalmente completos. Por eso es que cuando hablamos de Jesús, dice, en Jesús nos sentimos completos, en el Señor nos sentimos completos. Se refiere a eso, a esa plenitud de vida, no a las cosas materiales o ministeriales o cualquier cosa externa que tenga que ver entre Dios y nosotros. Y para acabar, me gustaría leer este mismo Salmo 23. Lo encontré en un libro de hace algo más de 300 años que se llama Salterio Poético Español. Es un libro bien español y está el Salmo 23 escrito en forma de poema. Está el latín que se llama Dominus Rex Mi, es decir, Dios me dirige o me rige. Os lo quiero regalar porque a mí me bendijo mucho la forma en que está escrito. Es el mismo Salmo 23, ¿no? Y yo creo que pues nos puede bendecir y quiero bendeciros con la lectura de este salmo en ese lenguaje, ¿no? En esta forma. Y con eso acabaré. El Señor me gobierna y me dirige, así nunca podrá faltarme nada, y ya me ha establecido en un paraje de muchos pastos en que nada falta, en un feliz paraje donde abundan mullidas hierbas y corrientes de aguas que fortifican, que consuelan y que mi alma convierten y restauran. Me condujo a las sendas deliciosas, que a la justicia guían y a la patria, y esto lo hizo por gloria de su nombre, del nombre santo que mis labios cantan. Porque, Señor, si entre las negras sombras de la pálida muerte me encontrara, sin tener ningún mal, firme andaría, porque tú estás conmigo y me acompañas. Ese báculo mismo que me rige, esa severa y saludable vara con la que me sueles dar piadoso, corregirme, es lo que más consuela mi esperanza. Para mí y para mi vista preparaste una mesa terrible, una muralla que me resguarda de los enemigos que me persiguen con tan fiera hazaña. Y mi cabeza untaste con aceite, mejor que los perfumes de Arabia. ¡Ah, qué admirable es! ¿Cuánto bendigo este cáliz de amor con que me embriagas? Y espero que tu gran misericordia me ha de seguir cuando mi vida alcanza su fin, para que habite en tu mansión divina los venturosos días que no acaban.